Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Les pido disculpas porque en este momento también me encuentro en un proceso de capacitación. Entonces, pues de pronto voy a, voy a responder o voy a realizar la sesión de tal forma en que pues realicemos las actividades correspondientes para el día de hoy y luego pues dejamos las preguntas, sobre todo las preguntas de las de la de los laboratorios, lo dejamos para responderlas una vez se haya terminado la explicación. Entonces a compartirles la pantalla y comenzamos la explicación. Bueno, ¿me confirman que están viendo la pantalla? Sí, señor, sí, ahí tiene Bueno, entonces voy a abrir dicho. rápidamente la, la territorio. Entonces voy a entrar a territorio. Y voy a entrar al contenido del curso para mirar cuáles fueron los ejercicios, los laboratorios que realizamos durante este trimestre. Entonces, dentro del contenido del curso, yo les envié en los anuncios, les envié diferentes tipos de laboratorios, diferentes links, pero de los laboratorios, los cuales se ubican aquí en la carpeta de fases del proyecto, en la carpeta de evaluación, en la competencia de mejorar el funcionamiento, primer trimestre del 2021. Ahí vamos a encontrar todo el material de estudio y dentro del material de estudio vamos a encontrar los contenidos temáticos y los talleres eh, escritos que realizamos, pero voy a abrir aquí la carpeta de contenido temático y simuladores para mostrarles pues cuáles fueron los contenidos que yo les envié por medio de anuncios de las diferentes prácticas. Entonces está la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3, la Hasta las 4, 6. la 5 y la 6, exactamente. La 7 es la ley de corrientes, la cual es la que voy a explicar el día de hoy. Eh, yo creo que el día de hoy alcanzamos a realizar la explicación de esta práctica número 7 y yo les había definido que la evaluación la íbamos a hacer el día de hoy, pero pues viendo que sí se podría realizar la práctica 7 y en concordancia de lo que hemos trabajado, pues voy a explicar lo que es la práctica 7 el día de hoy, que es la ley de corrientes, y dejamos
la evaluación teórica o de conocimiento, la dejamos para el día miércoles. Entonces, el día Sí. miércoles no tendríamos sesión de videoconferencia, sino yo les envío el Link. documento del link, ¿sí? Para subirlo y ya no tendríamos, digamos, el, la sesión de videoconferencia como tal, debido a que pues también me encuentro en un proceso de capacitación, el cual pues me la autorizó directamente el SENA, y pues también se me cruzan los horarios con esa capacitación. Entonces les voy a pedir el favor eh, de que todas las dudas que tengan con respecto a los laboratorios del 1 al 6, que yo creo que ya la mayoría los ha abierto y los ha podido revisar, pues las realicemos el día de hoy para que no tengamos ninguna duda con respecto a todas las prácticas que toca entregar. Entonces voy a explicar rápidamente la práctica 7 y luego entramos con las dudas que puedan haber en los diferentes laboratorios. Bueno, la práctica 7, voy a abrir aquí el contenido temático de la práctica 7. Y dentro de la práctica 7 está voy a abrirlo aquí en una página, una En Drive. pestaña, aquí en una nueva pestaña porque pues aquí se ve un poco más. Uy, permítame, yo voy a abrir el archivo directamente en PDF. Aunque ustedes lo pueden descargar acá o abrirlo completamente acá directamente desde el navegador, para que pues, no tengan el problema de visualización que tienen acá, porque pues pierden parte de la visualización. Entonces por eso voy a abrir una nueva pestaña. Entonces, aquí está la práctica número 7, la cual corresponde a lo que es la ley de corrientes. Entonces, en esta práctica entramos a, permítanme un momentico, aquí habilito la herramienta para explicarles en el Open Board. Listo. Entonces, esta práctica es una práctica que dentro de los laboratorios de Cloud Labs es una práctica denominada práctica libre, ¿sí? El cual pues se abre directamente el link desde el territorio, aquí en práctica de laboratorio, en esta de acá, Ajá. ley de corrientes. Si abrimos directamente ahí, él va a abrir el link para el laboratorio de Cloud Labs. Sí, señor. Pues yo lo voy a dejar ahí abriendo mientras tanto. Y Profe, vamos a, bueno, ¿qué abre en esa práctica libre? En esa práctica libre se abre un protoboard que está vacío, o sea, no tiene elementos. Entonces, la práctica C5, 6 y 7 es práctica libre, llamamos práctica libre porque no tienen elementos para conectar, sino nosotros los desplazamos directamente desde la parte superior de los elementos que tenemos de conexión. Entonces, por eso se llama práctica libre. Pero, pues lo que nosotros tenemos que hacer es seguir la secuencia de realización que está dispuesta aquí en el laboratorio. Entonces, aquí entramos a la práctica libre. Estos 3 primeros pasos es para el ingreso. Ya una vez ingresado, identificamos los elementos, los materiales con los cuales vamos a trabajar y empezamos a realizar las mediciones correspondientes. Entonces, en las figuras que ustedes ven ahí, ven en la, en el punto 2 de medición de voltajes de las resistencias, en este de acá,
ustedes van a ver asociado un elemento o unos elementos acá en las figuras que es para medir resistencias en serie, ¿sí? Entonces, por eso nosotros aquí vamos a hacer las mediciones de voltaje, ¿sí? Entonces, Sí, en señor. esta figura de acá, corresponde a las mediciones que nosotros teníamos que hacer en la ley de voltajes. Permítanme, voy a borrar aquí la esta ya. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que hacer es ubicar las resistencias y en esas resistencias medir en cada una de las resistencias cuánto voltaje consumen las resistencias y el total del voltaje de las resistencias, de lo consumido por la resistencia, tiene que ser el total del voltaje que les está midiendo la fuente de alimentación. ¿Sí? Eso es para mediciones de voltajes sobre las resistencias. Ahora, en el punto 3, en este punto 3, vemos que existe también las mediciones, existen también las resistencias en serie, ¿sí? Tal cual como ustedes las ven acá, ¿sí? Son 3 resistencias en serie. Y para hacer esas mediciones de corriente, o para hacer la medición de corriente en el laboratorio pasado, ustedes abrían el circuito y medían la corriente. No sé si ustedes se dieron cuenta, o sea, se están dando cuenta, el laboratorio, lo que corresponde a este laboratorio es la ley de las corrientes. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí en este laboratorio es colocar las resistencias en paralelo, ya no en serie, sino en paralelo, para poder medir cuánta corriente es la que pasa en cada una de las resistencias, porque si las dejamos así en serie, lo que va a pasar es que la misma corriente que estamos midiendo al principio, pues va a ser en la final, Va a ser la... porque en un circuito en serie No cambia. no cambia la corriente, exactamente. Entonces tenemos que poner las resistencias en paralelo para poder medir la corriente en cada una de ellas y así poder determinar cuánta corriente puede pasar por cada una de las resistencias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este proceso? En el laboratorio, en el laboratorio nos muestran aquí la fuente de alimentación. Nos muestran la fuente de alimentación. Y esa fuente de alimentación la tienen conectada a 3 resistencias en serie. Sí, señor. Aquí, esta sería R1. Luego sigue otra conectada al lado, que sería R2. Y R3. Y por último está la resistencia. Perdón. R3. Y se cierra. Por último, se cierra el circuito a negativo. Entonces, si medimos la corriente abriendo el circuito en cualquier parte de acá, ¿cierto? La podemos abrir antes de la fuente o después de la fuente, ustedes lo podrían abrir acá. Yo voy a poner ahí el borrador para borrar una parte del cableado, entonces borro la parte del cableado y de ahí podría sacar unos cables, ¿sí? Un cable tanto positivo como negativo para poder medir la corriente sobre el multímetro, ¿cierto? Entonces, en ese caso tendría que colocar aquí el multímetro y medir la corriente
que pasa Inicial. por, ¿cierto? Entonces, esta Ujú. misma corriente que estamos midiendo Ah, no, acá, es la misma. es la misma Ujú. para todo el circuito, ¿cierto? Entonces, ya sea colocando el amperímetro acá donde ya les estoy mostrando, ¿cierto? Acá o acá o acá en el medio de las resistencias, en cualquier parte donde coloquemos el amperímetro y abramos el circuito y coloquemos el amperímetro, nos tiene que medir una sola corriente. ¿Eso pasa por qué? Porque las resistencias están en serie. Serie. El laboratorio del día de hoy es, ya no vamos a colocar estas resistencias en serie, sino las vamos a colocar en paralelo, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿cómo hacemos para colocar esas resistencias en paralelo? Entonces, Un en este divisor de caso, corriente. ¿sí? Lo tenemos de esta forma y a la fuente de Ujú. alimentación, entonces vamos a desconectar el amperímetro, tan, 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 y vamos a quitar las resistencias Las- y las vamos a conectar de otra forma, ¿cierto? Entonces, en este caso, aquí tenemos la fuente de alimentación y ya tendríamos que colocar las resistencias en paralelo. Entonces, aquí tendríamos a R1, Ujú. por aquí tendríamos a R2, R2. y por aquí vamos a conectar a R3. Discúlpeme los dibujos que estoy haciendo ahí, pero estoy trabajando con el mouse, entonces siempre es difícil eh, manejar. Claro. Entonces, digamos R1, R2 y R3. Entonces, ¿cuál Ujú. es la diferencia del circuito en serie que teníamos antes al circuito en paralelo que vamos a hacer el día de hoy? En que nosotros tenemos estas resistencias y para estas resistencias cada una va a tener una corriente diferente. ¿Qué quiere decir eso? Se dividen las Que aquí corrientes. va, que aquí va a tener una corriente, Inicial. por aquí va a haber otra corriente y por aquí va a haber Ujú. otra corriente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Eh, que tenemos que hacer con ustedes. Es, nosotros vamos antes de la entrada de las resistencias, tanto para R1, para R2 o para R3, vamos a abrir el circuito. Entonces yo voy a abrir el circuito aquí por medio del borrador. Entonces voy a abrirlo acá. Entonces ahí quité el cable y tengo que colocar el amperímetro para poder medir eh, la corriente que pasa por R1. Entonces, en ese caso, ¿sí? Voy a medir aquí corriente que pasa por R1. Entonces, esa medición de la corriente me da, eh, en amperios, me da la corriente que pasa por R1. Lo Ujú. mismo tengo que hacer antes de R2 y antes de R3. Entonces tengo que colocar el amperímetro, ¿sí? Para poder medir esas corrientes. Entonces voy a borrar aquí estos cablecitos que había puesto antes. Entonces vuelvo y cierro acá. Y ahora voy a medir esa acá en R2. En ese caso, tengo que sacar unos cablecitos para poder medir la corriente que pasa por R2. Cuando terminemos de medir la corriente que pasa por R2, vamos a hacer esa medición en R3. Entonces voy a borrar aquí estos cablecitos. ¿Sí? Vuelvo y cierro el circuito sobre R2 y lo abro aquí en R3. Entonces en R3 voy a colocar los cables
Entonces, por aquí, un cablecito acá, y otro acá, y mido la corriente que pasa por R3. Ujú. ¿Qué nos tiene que dar esa corriente? Esa corriente nos tiene que dar la corriente total. Entonces, la corriente total del circuito va a ser igual A a la R1 corriente que pasa por R1 más R2. más la corriente que pasa por R2 Ujú. Más y R3. más la corriente que pasa por R3. Mm. ¿Sí? ¿Y Profe, la línea. cómo compruebo esta I total? Entonces, para comprobar esta I total, ustedes lo que van a hacer es vuelven y cierran el circuito en R3. Les voy a colocar otra vez aquí en negro la cerrada del circuito aquí en R3. Y ya voy a colocar el amperímetro es antes de a la R1. inicio de la salida de la fuente de alimentación. Entonces, Ujú, ya lo colocan es acá. ujú, Aquí, después de la salida de la alimentación, es a donde ustedes van a colocar el amperímetro. Entonces, van a colocar el amperímetro ahí. ¿Sí? Aquí yo lo pongo con un círculo el amperímetro. Y van a sacar los dos cablecitos del amperímetro, uno para medir el polo positivo y otro para medir el polo negativo. Y esta corriente que les estoy mostrando acá, ¿sí? Despuésito de la mm, fuente, después de la la fuente, inicial. corresponde a la medida de I total, Ujú. ¿sí? De esa ¿Qué forma, clase? de esa forma es que compruebo que se va a cumplir la ley de las corrientes, que es esta ley que estoy colocando acá, ¿sí? Entonces, aquí estoy diciendo que, que las corrientes, ¿sí? En un circuito en paralelo, ¿sí? Que la sumatoria de las corrientes en un circuito en paralelo corresponden a la corriente total del circuito. A eso Ujú. corresponde este laboratorio de la ley de las corrientes. Ahora, aquí ya lo explicamos en el tablero, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos en el simulador? Simulador. Aquí en el simulador nos muestran unas figuras, pero esas figuras corresponden a un circuito en serie, ¿cierto? Sí, Entonces, para señor. hacerlo en el simulador tenemos que abrir el laboratorio, Ujú. ingresar, y si ustedes se dan cuenta acá, dice que es una práctica libre, ¿cierto? Ujú, Práctica libre corresponde a que no voy a encontrar nada armado en el protobar, sino yo mismo lo tengo que armar. ujú, Entonces, en este caso, como yo tengo que armar el circuito, lo que voy a hacer es empezar a mirar cómo puedo colocar las resistencias en paralelo, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar las medidas que están aquí, que me determinan aquí en el laboratorio. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior están las resistencias de 100 ohmios, de 1K y de 10K, ¿sí? Que corresponden a las tres primeras resistencias. Entonces voy a utilizar una de cada una para colocar las resistencias en paralelo. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer ustedes es desplazar la resistencia, ¿sí? Y pues darle la vuelta correspondiente para poderla girar, ¿cierto? Entonces aquí hay un elemento para poderla girar la resistencia y cuando ya la hayan girado, pues le dan el chulito para que ella misma se acomode, ¿sí? Entonces en este caso ya acomodé la resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Voy a acomodar la resistencia de 1K
Y ahora voy con esta de 10K. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya las resistencias están de forma vertical, ¿cierto? Entonces están hacia abajo, ¿cierto? Entonces esta está hacia abajo, esta está hacia abajo y esta está hacia abajo. Muy parecido a lo que teníamos nosotros en el, en el gráfico, ¿cierto? Este sería R1, R2 y R3. Entonces en el gráfico ya tenemos R1, R2 y R3. Entonces lo que tenemos que hacer acá es colocar las, el cableado correspondiente, ¿cierto? Entonces en este caso, el cableado lo voy a colocar directamente la, a los puntos de conexión positivos y negativos de la fuente de alimentación. Entonces aquí como ya existen unos cables que están conectados positivo y negativamente, entonces lo que yo tengo que hacer es coger estos cablecitos que están aquí ya acomodados y colocarlos según la conexión, según está dispuesto la conexión en el el gráfico. Entonces, en este gráfico, ustedes observan, voy a colocar aquí en otro color, en verde, por ejemplo. Voy a colocar o voy a hacer estas conexiones primero. Estas conexiones de aquí arriba están conectadas al polo positivo de la fuente de alimentación. Entonces, yo tengo que sacar un cablecito de R1 para el polo positivo, un cablecito de R2 para el polo positivo y un cablecito de R3 para el polo positivo. Entonces, en ese caso, tendría que colocar un cable, ¿sí? Jalar aquí un cablecito que esté ubicado en, eh, en R1 y darle la vuelta igual para conectarlo en el polo positivo. Bueno, aquí este cablecito me quedó un poquitico corto, entonces voy a coger uno más largo para poder realizar la conexión. Aquí borro este. Giro y lo acomodo. Entonces, si observan aquí, estoy conectando R1 al polo positivo de la fuente, que sería esta de acá. Aquí lo voy a dibujar con rojo. Entonces, sería, aquí está rojo, rojito. Entonces, viene de acá, de la fuente, y viene aquí a R1, ¿cierto? O también, pues, como todo esto es negativo, ¿sí? Entonces, sería esto a R1, R2 y R3. Bueno, ahora voy a coger otro cablecito y hago el mismo proceso con R2 y por último con R3. Y aquí abajo también, pues, hago la misma conexión, pero Pero ahora es negativo. el polo negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo que girar el cablecito y acomodarlo para que se conecte al negativo de la fuente. Entonces, si ustedes observan acá, les voy a mostrar con azul, un azulito, cómo viene la conexión. Entonces, viene de acá de la fuente de alimentación, viene un cablecito y viene hacia acá abajo, por aquí por abajo, y se conectaría ¿Cierto? aquí a la, Ujú.
a la resistencia, ¿cierto? Entonces, por eso es que está conectado ese otro, esa otra Polo. conexión de la resistencia, ¿cierto? Ujú. En ese caso ya tengo conectada al polo negativo la resistencia, que correspondería en la gráfica, ¿sí? De la resistencia, corresponde a aquí, a esta parte de acá, que lo voy a dibujar aquí con un cafecito, que corresponde a esta parte de acá, que sería al Ujú. polo negativo de la fuente, ¿sí? Polo negativo. Entonces Y ahí que- se conectan todas las tres resistencias al polo negativo. Una preguntita, instructor. Claro que sí. Mientras yo acomodo el cable, lo escucho, ¿listo? ¿Qué pasaría si en vez de conectar las tres resistencias directamente al polo, o sea, al positivo, se conectara solo una y pues los otros dos cables fueran conectados al primer cable? ¿Sí me hago entender? No, no le entiendo. O sea, vea los tres cables de arriba que ya puso, ¿cierto? Si dejara solo uno y en vez de dejar esos tres así verticales, los pusiera horizontales conectados al primer cable. ¿Sí me entiende ahora sí? Sí, ya le entendí. A ver, a ver si le entiendo. Entonces, lo que dice el compañero es, dejamos solo este cable de acá, Y ¿sí? los otros dos se conectan a ese primero. Y de aquí, saca un cablecito para Sí. acá Ajá, y eso. para el otro lado. ¿Es la misma vaina o el circuito cambia? Es el mismo principio porque todos estarían conectados en paralelo, ¿sí? Todos estarían conectados al polo positivo. No cambiaría en nada. Ujú. Lo pueden Ah, hacer de listo. esta forma sin ningún problema. Eh, y pues yo, digamos que para eso existe estos elementos como el protoboard, para que nosotros dispongamos de los diferentes huequitos que tiene el protoboard para poder conectar los diferentes elementos, pues digamos que como se nos acomode a nosotros eh, dentro de la organización de nuestro circuito. Lo mismo, pues yo no les voy a, digamos que ustedes pueden colocar una resistencia en cualquiera de las columnas, ¿no? Entonces puede ser en esta columna, en primera columna y la otra en la columna, en la quinta columna y así sucesivamente, pues les pueden colocar como ustedes quieran. El todo es que, por ejemplo, sí tienen que tener en cuenta es que si ustedes observan aquí, yo conecté aquí una pata de la resistencia en esta parte del protoboard que corresponde a las conexiones, o sea, unas conexiones, y la otra patica de la resistencia la coloqué aquí abajo, ¿sí? Que es el digamos, la separación entre ambos partes del protobar, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo colocarle una resistencia así como están conectadas, o, por ejemplo, conectar una resistencia, aquí voy a jalar aquí una resistencia y la voy a girar. No es lo mismo conectarla en la misma sección, ¿cierto? Entonces, esta resistencia estaría mal conectada, así no se conecta, ¿cierto? Así no. Se tiene que conectar las patas de la resistencia, una en una parte, ¿sí? En una sección del protobar y otra en la otra sección, en la sección, en la otra parte, en la de abajo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, en este caso, voy a borrar la resistencia que acabé de sacar y voy a terminar la conexión. Listo. Entonces ahí ya tengo conectadas las resistencias.
esta es una resistencia de 100 ohmios, esta es una resistencia de 1K y esta es una resistencia de 10K. ¿Cómo sé el valor? Pues puedo saber el valor de las resistencias por el código de colores, ¿sí? O por la medición. O por la medición en el multímetro, ¿cierto? Entonces ustedes pueden realizar la medición directamente aquí al multímetro, con el multímetro, colocando el multímetro aquí en ohmios y realizando la medición correspondiente de la resistencia, ¿cierto? Entonces aquí le va a dar un valor, en este caso me está dando 90.09, ¿sí? Ohmios, ¿sí? Que corresponden a el valor de la resistencia. También aquí lo puedo medir, la resistencia, y me da otro valor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me da este valor acá? Es porque está conectado directamente a la fuente de alimentación, o sea, porque ya está conectado Porque está el- encendida. la fuente de alimentación. No, porque está conectada. Entonces, él mide toda la resistencia que hay en el circuito, ¿sí? Es diferente a sacar una resistencia, ¿sí? Y medirla directamente sin haber conectado nada. Entonces, voy a hacer ese trabajo. Y si ustedes observan esta medición, ¿sí? Esta medición que estoy haciendo acá, que me da 100 ohmios, Estás en... esta medición es diferente a la medición que hice acá, ¿cierto? Aunque es la misma resistencia según el código de colores, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes pueden observar, es la misma resistencia, ¿cierto? ¿Por qué cambió la Sí. medición de esta con respecto a esta? ¿Cierto? De esta con respecto a esta. Porque aquí yo Ya no ya le está. conecté al circuito todo esto de acá, ¿cierto? Todo esto de acá, más la conexión que viene de la fuente de alimentación. Fuente. O sea, todo ya está unido por medio de cables. Entonces, él va a medir toda la resistencia del circuito, ¿sí? Entonces, lo que se hace para medir las resistencias, ¿sí? Es desconectarlas del circuito y ahí sí realizar la medición. Esta medición que estoy haciendo en este momento sería la correcta, en el cual se separa la resistencia del circuito y ahí sí se mide. Entonces, en este caso, eh, voy a borrar la resistencia y voy a cuadrar el multímetro para hacer las mediciones de voltaje. Primero voy a hacer mediciones de voltaje sobre estas resistencias que ustedes ven acá. Entonces, en ese caso, para medir el voltaje, ahí sí enciendo la fuente de alimentación y observo que el voltaje está cuadrado a 10 hacia a 10 voltios. Pues lo voy a dejar a 10 voltios y voy a medir el voltaje que tiene cada una de las resistencias. Entonces, en este caso, coloco las puntas Es el mismo. de las, mm, de las Del puntas del multímetro. multímetro en los bornes de las resistencias, ¿sí? En los puntos de conexión de las resistencias, y puedo observar que el voltaje para todas va a ser el mismo. Entonces, en la primera me dio 10 voltios, en la segunda me da 10 voltios y en la tercera me da 10 voltios. Entonces, en este circuito no se comprueba, digamos que la ley de voltaje porque las resistencias están en paralelo. Paralelo. En este caso, lo que yo tengo que hacer es medir la corriente. Entonces, para medir la corriente tengo que colocar el Amperios. metro en amperios, ¿sí? Lo que tengo que hacer para medir la corriente es Abrir abrir. el circuito. Entonces, para abrir el circuito tengo que apagar la fuente, ¿sí? Correr un cablecito, ¿sí? Correr un cablecito. En este caso lo voy a correr hacia la derecha. Con que ustedes muevan un solo hueco hacia la derecha del cable,
ya abrieron el circuito, ya pueden hacer las mediciones correspondientes para la corriente. Entonces, en este caso voy a colocar un borne, ¿sí?, del multímetro en una de los bornes de la resistencia, ¿sí?, ¿ah?, y el otro en donde abrí el circuito. Entonces, en este caso, ya abrí el circuito, ya la corriente estaría pasando por el amperímetro, Multímetro. ya está pasando por acá, ¿sí? Se devuelve Y por ahora acá sí. y llega otra vez de nuevo a la fuente de alimentación. Pues en este caso ya se abrieron el circuito y ahí sí, cuando ya tenga abierto el circuito, enciendo la fuente y realizo la respectiva medición. Entonces, en este caso, un miliamperio, ¿sí?, un miliamperio para este valor de corriente. Cuando termine esta medición, paso a medir la otra corriente, ¿sí?, Profe, de la otra resistencia, y así sucesivamente miden las tres corrientes. Señor, una preguntita. ¿Tiene que ser siempre el cable que va al lado positivo? ¿No se puede, digamos, abrir el circuito con la resistencia de una vez? O sea, abrirlo en vez con el cable con la resistencia. O sea, no correr el cable sino la resistencia. ¿Se puede o...? sí, sí, sí se puede, pero permítame le explico una cosa. Podemos mover el cable o podemos mover la resistencia. Entonces, voy a volver acá aquí a apagar la fuente de alimentación y voy a correr de nuevo el cable. Entonces, pueden mover el cable o pueden mover la resistencia. Si mueven la resistencia, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Se Mover la desconecta. resistencia, también desconectaron aquí abajo. No solo desconectaron arriba, sino también desconectaron abajo. Entonces, si mueven la resistencia, igualmente tienen que mover el cable de abajo para poder medir y abrir el circuito. ¿Sí me hago entender? Y ahí sí pueden realizar la medición. Ah, listo. ¿Listo? Eso es lo Listo, que profe. tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y si mueven la resistencia en vez del cable. Entonces ahí podemos observar, prenderlo, que nos mide lo mismo, un miliamperio, ¿cierto? Lo mismo pues hago con las otras resistencias. R1, R2 y R3. Entonces, lo que van a colocar como datos en la práctica, entonces cuando ustedes generen el reporte de esta última práctica, lo que van a colocar aquí en el reporte es los datos de R1, de R total, que sería, voy a colocarlo aquí en mayúscula. R total es igual a R1, a la corriente, R1 y de R1. la corriente total va a ser igual a la corriente de R1 más Más la corriente de R2 más la corriente de R3. la corriente. Ujú. Pues aquí ustedes tienen que colocar los valores, entonces, y colocar la corriente total. Esa Listo. sería lo que tienen que colocar en el reporte. Entonces, supongamos que yo aquí ya tengo el reporte, ¿cierto? Entonces, aquí coloco que la corriente va a ser un amperio, ¿sí? Un amperio es igual, ¿sí? Por ejemplo, la primera me dio 500 miliamperios, la segunda me dio amperios, la segunda me dio 250 miliamperios,
colocando un ejemplo, ¿no? Y la tercera me dio 250 miliamperios. Esos fueron los valores que me dieron. Entonces, cuando ustedes generen el reporte lo dejan aquí con esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación de acá. Entonces, si ustedes se generan el reporte, voy a generar en este momento el reporte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que él me guarda en el reporte, me va a guardar Las notas. el circuito, perdón, que ustedes realizaron en el protoboard y me va a guardar el blog de notas que ustedes hicieron también ahí. Entonces, él genera el reporte y aquí, por ejemplo, ustedes van a mirar en el reporte que estoy abriendo acá de la práctica, van a mirar que sale el nombre de ustedes, en este caso mi nombre, sale el circuito que diseñamos, ¿sí? Y también sale el blog de notas. El blog de notas, exactamente, en donde corresponde a la ecuación de la ley de las corrientes y en donde hago la comprobación de que todas las corrientes corresponden al valor total de las corrientes del circuito. O sea que anotamos solo lo de las corrientes y ya, ¿cierto? Sí, solo las corrientes. En este caso. ¿Y es necesario pasar los amperios o darlos en miliamperios? Como ustedes quieran. ¿Sí? Listo. No creo que haya problema porque pues ya es una cuestión de que ustedes manejen magnitudes, ¿no? Entonces, ustedes saben que aquí por ejemplo, en esta ecuación que les acabé de colocar, las mediciones se las coloqué en miliamperios de cada una de las resistencias de R1 y R2, pero el total en amperios. Eso es porque la suma total de estos tres, pues me da un valor mayor, me da un valor de amperios. ¿Sí? Bueno. Y con eso, pues terminaríamos lo que es la práctica número 7. ¿Sí? Eso es lo que toca subir en la práctica 7. Bueno, con eso ya terminamos la explicación de la práctica 7. Ustedes pueden subir aquí en Territorium, pueden subir las evidencias. Ya varios han subido evidencias. Las pueden subir en diferentes días, no hay ningún problema. Pueden, por ejemplo, subir, en Semana Santa hicieron la práctica del 1 al 6 y mañana suben la práctica 7, no hay problema. Profe. La plataforma lo deja que yo pueda visualizar las veces que ustedes han subido evidencias y según las evidencias, pues yo les califico. Entonces aquí yo puedo ver las evidencias y puedo ver que ustedes que han subido y que no han subido. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, Profe, esa evidencia. No escucho. ¿Alguien me está hablando? No, profe, yo. ¿Juan David? Sí, señor. Profe, esa evidencia, ¿en dónde se sube? O sea, Aquí. ¿dónde la subimos? Ahí mismo en donde teníamos las 6 y eso. Vean, aquí estoy abriendo las evidencias, vean. Entonces, ustedes van aquí donde dice evidencias, en las herramientas del curso, ¿cierto? Aquí están las herramientas. Buscan la que dice evidencias, esta que les estoy marcando acá, y la suben en las evidencias de desempeño, donde dice informe de documentos de prácticas. Pero si ustedes no la ven, pueden ser que tengan muchas guías ahí, entonces ustedes pueden filtrarla por ponderación. Y aquí, en el resultado de aprendizaje número 1,
ustedes van a ver las 3 evidencias que se van a calificar. Entonces, una corresponde a la evaluación teórica que hacemos el día miércoles, otra que es la evidencia de desempeño, que son los informes, estos informes que acabamos de generar, ¿bien? Sí, señor. Y la evidencia de producto, decíamos que es un video de la práctica, un video muy reducido de la práctica en donde se vea que usted está realizando. Profe, una preguntita. Lo que Señor. pasa es que respecto a los videos, pues yo envié los últimos 2 videos de las 2 últimas prácticas, sí, pero no sé si es de pronto el programa o no sé qué será, pero usted nos dijo que pues lo más cortico que se pueda y a mí la verdad me salió como en 2 minutos, pero porque se ponía re lento al momento de yo grabar. Daniel, no le escucho muy bien, qué pena con usted. ¿Ya me escucha mejor? No se escucha bien. Ahora. Hola. Ahora Profe. sí. A ver. ¿Listo? Lo que pasa es que al momento de yo subir los 2 videos de las últimas 2 prácticas, no sé si es el programa o no sé qué será, pero yo grababa y se ponía muy lento. Entonces eso me generaba un video de 2 minutos, literal lo que me dejaba grabar, porque pues creo que era una pre-aplicación, no sé, tenía que comprarla para que me funcionara mejor, pero pues bueno, en fin. Entonces no sé si habría problema en que pues, los videos me queden así de 2 minutos o no. La duración no importa, la duración no importa, no. O sea, si usted muestra en un minuto, yo por ejemplo puedo hacer, en este momento puedo hacer un video de la práctica, ¿sí? De esta práctica que ya realicé. Entonces, en esta práctica me demoré, pues ya la terminé, no hay necesidad de que la hagan. Entonces usted ahí en este momento puede hacer un video donde dice, aquí tenemos la ley de las corrientes y ya. Ok. ¿Cuánto duré? Duré 30 segundos. Y ese video es el que suben, ¿sí? Entonces no hay problema por la duración. Lo que yo sí les digo es que no lo hagan muy largo porque el problema es que si queda el video muy pesado, le va a poner problemas cuando suban la evidencia. Entonces no hagan videos muy largos porque les va a quedar el problema de subirlo como evidencia. ¿Listo? Listo, profe. Mario quería decir algo. Sí, O Juan profe. Pablo. Yo, profe Yo. Mario. Mario y después Juan Pablo que tiene la mano arriba. Ok, Mario. profe. Profe, sino que yo tengo un inconveniente con el simulador, sino que mi computador no tiene los suficientes programas preestablecidos. Entonces yo no pude utilizar el simulador de Cloud Labs, sino que sugería otros simuladores online y hacer las prácticas físicas también. Mario, no le veo ningún problema. Si usted ve que no puede, pues que no puede en el simulador, con otros programas no hay ningún problema, también lo puede Ok, hacer. profe. Entonces con que no haya inconveniente, entonces está bien. Listo. Vale. Ok, Juan profe. Pablo necesita decir algo o preguntar algo. Juan Pablo Ojeda. Sí, profe, yo también tengo un problema. Ayer en la mañana abrí el simulador y en la mañana no me dejó mover ninguna pieza. Y en la tarde me dijo que no estaba habilitado. Igual yo grabé esas 2 partecitas. Ahí que hago en la práctica 5 y la 6. Bueno, envíeme lo que grabó y yo miro cuál fue el error. ¿Listo? Y Listo, sí, Marlon. señor. Lo envío por WhatsApp. Marlon. Hola, profe. Profe, yo tenía la pregunta de esta ley de las corrientes, ¿ya estamos trabajando con las leyes de Kirchhoff o aún no? Sí, claro. Desde Sí, la ¿cierto? clase pasada estamos trabajando con ley de Kirchhoff. Listo, profe. Entonces, ley de las corrientes según Kirchhoff. Sí, señor. Gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien? Voy a mirar aquí a ver si alguien tiene la mano arriba y vamos contestando. Marlon, ya le contesté. Sí, señor, ya, gracias. Bueno,
No veo a nadie más con la mano arriba. Y Profe, una preguntita, no tiene nada que ver con el tema, es que me queda 2% de batería y quisiera saber si falta algún tema importante, es que no tengo cargador y pues eso se va a apagar. se le apaga el navegador. O sea, se le sale de la Se me navegación, apaga el celular, se me apaga el celular. se le apaga el celular. Bueno, con este navegador van a tener problemas con el Cloud Labs, porque él no los deja, pues sí los deja, algunos celulares, no todos, los deja abrir el simulador. Pero el problema es que ustedes no pueden escribir los valores. Entonces, sí podrían tomar medidas, por ejemplo, sí los podrían dejar tomar medidas, pero no podrían escribir porque no está habilitado como la forma de- de escribir, Escritorio. de escribir, sí. Entonces, en el celular es muy, muy dispendioso y se demoran muchísimo. Pues, Juan Manuel, ¿qué le puedo decir? Igual que Mario, si ustedes ven que no pueden hacerlo por medio de este simulador y pueden hacerlo por medio de otro simulador que puedan instalar en su computador o en su celular, Eh, también lo pueden hacer. no, no, profe, mi problema no es con el simulador, me refiero a que en este momento se me va a apagar el celular y quisiera saber si hay algún tema importante por tratar todavía, Ah, no, para no, ver si consigo un cargador prestado. no, tranquilo, tranquilo. ¿Ya se registró en la asistencia? No, no, señor. Regístrese en la asistencia, por favor. Yo envié por el WhatsApp y envié aquí por el chat de la videoconferencia el link para registrarse. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ahorita les envío aquí por medio de los anuncios de Territorium, les envío el laboratorio número 7 y los links para que ustedes puedan ingresar y puedan desarrollarlos. Y con eso ya terminaríamos todas las prácticas que teníamos dispuestas para este trimestre. Nos quedaría únicamente, nos quedaría pendiente únicamente los, eh, la evaluación del día miércoles y yo les envío las calificaciones, ustedes las pueden ver aquí en Territorium por medio de herramientas y aquí dentro de las herramientas ustedes van a encontrar una herramienta que se llama Centro de Calificaciones. Ahí ustedes van a poder ver, a medida que van subiendo las evidencias, van a poder ver sus calificaciones. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una pregunta. Señor. Ya después de la evaluación, o sea, después del miércoles, me dice que el miércoles no tenemos clase como tal, sino solo la evaluación, usted no la envía. ¿Nos vamos a ver el lunes o ya no nos vemos más? Quedamos pendientes para los horarios del próximo trimestre. Ya los están cuadrando y yo creo que en el transcurso de esta semana eh, o a principios de la próxima les dicen a ustedes cuáles van a ser los horarios. O sea, los horarios van a cambiar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Bueno, muchísimas gracias muchachos y entonces están pendientes el día de hoy para los links de territorio para la práctica número 7. ¿Listo? Y el miércoles están pendientes para el link de la evaluación teórica. Listo, profe, hasta luego, gracias. Bueno, Listo, profe, hasta luego, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. claro que sí, Paula, cuenta. Supongamos cuando vayamos o sea, ahí en el de evidencias de desempeño, uno sube todos los informes, sí, pero por ejemplo, yo ya subí todos los 6, solamente me quería faltando el 7, pero entonces si subo solo el 7, ¿también usted puede ver los anteriores o tengo que enviar todos otra vez? No, Paula, puede enviar únicamente el 7. Hay que haya registrado los envíos que usted ha hecho y puede enviar únicamente el 7, sin ningún problema. Ah, ok, muchas gracias, profe. Bueno, que esté muy bien.
Ujú. Profe, profe Juan, una cuestión. Yo, pues desde el principio de la clase, yo he tenido ese inconveniente con el registro de asistencia porque no sé, siempre me aparece que solicitar un permiso al administrador, pero yo no sé si, porque es que como todavía no me han solucionado lo del correo Micena, yo tengo el personal todavía. Yo no sé, profe, si de pronto fue que en el registro donde de pronto su merced nos consolidó a todos, de pronto quedó fue mi correo Micena y de pronto no este personal, y tal vez No, por y eso, se me hace raro o qué porque yo se lo pasaría. habilité, se me hace raro porque yo lo habilité para para todo tipo Si de eso cosas. usted, ujú, sí, su merced me dijo eso, pero Y entonces yo, por ejemplo, ingreso a esta y me aparece, a ver, me aparece eso, me aparece lo mismo, como, venga, ya le digo, profe, qué es lo que aparece. Dice, mira, profe, dice, necesitas permiso. Solo los usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. Prueba a ponerte en contacto con el propietario del formulario si crees que se trata de un error. pues, Marlon, vea, yo sé que usted ha ingresado a todas las sesiones. Entonces, pues de todas maneras yo lo voy a aquí arreglar en el Excel que me genera la asistencia, de Ujú. asistencia suya para todas las sesiones y pues no se preocupe, pues porque ya no podemos, digamos que ya no se puede devolver el registro de los otros días. Ah, Pero bueno, profe. pues yo ya tengo en cuenta su caso. Tranquilo que no le he pasado ninguna inasistencia. Ah, bueno, profe, gracias. Si es que me Ya. preocupaba ese No, tranquilo, tema. tranquilo, mano. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, Profe, qué pena. muchas gracias a todos. Juan Profe, David, ¿tiene alguna pregunta? señor, ¿será que puede enviar la grabación de la clase al grupo de WhatsApp, por favor? La pregunta. Claro, yo la envío ahorita. Ya se las Listo, envío. profe, muchas gracias. Que esté Apenas bien. me lo habiliten en el correo, les envío la grabación. Listo, profe, que esté muy bien, gracias. Bueno, que estén muy bien y que pasen un feliz día. Listo, profe, gracias.